tenemos que revisar el enfoque y la forma de luchar contra el narcotráfico si queremos ser efectivos, si queremos realmente si queremos vencer o por lo menos no dejarnos derrotar en esta guerra. Que teníamos que reevaluar la estrategia a nivel mundial y tiene que ser a nivel mundial porque Colombia sola no puede. Entonces le dije al presidente Obama, ¿por qué no comenzamos a discutir una nueva forma de abordar este tema? Y él me dijo, listo, me parece bien y me parece que el enfoque que usted está planteando es el correcto. Su hijo, alguien lo invitó a que se fumara una marihuana o que me metiera cocaína. Y entonces estaba en una fiesta y salió de esa fiesta y lo agarró la policía. ¿A usted qué le parece mejor? ¿Que su hijo lo meten 5 años a la cárcel? ¿O lo lleven a un sitio donde le enseñen si es adicto a controlar la adicción y si no es adicto a que eso no es el camino más correcto? ¿Qué es más efectivo? Si al productor de coca en alguna zona alejada del país o de marihuana, a ese campesino, entonces se le mete a la cárcel, se le castiga o se le da una alternativa mejor. Las FARC, cuando firmemos, van a comenzar a ayudar al Estado en lugar de combatirlo, en la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos y en la eliminación de los corredores y del narcotráfico propiamente dicho. ¿Cómo es la nueva política antidrogas? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues realmente esto era un discurso que un poco se trastabilló porque pensamos que el hijo de Obama estaba metido en el discurso, pero no. Esto fue lo que dijo el presidente Santos hoy en un foro muy interesante que tuvo la Fundación Buen Gobierno. En ese discurso lo que dijo él realmente es que iba a cambiar la política de guerra contra las drogas por una política que fuera fundamentada en el tema social y de la salud pública. Eso fue lo que dijo básicamente el presidente Santos y por eso nos pareció interesante ya con un cambiazo tan grande que planteó ya a nivel nacional el presidente Santos en términos de la lucha contra las drogas, pues hacer ese debate aquí en Semana en Vivo. Los invitados para este tema son los siguientes. Nuestros invitados son María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, abro comillas. La política de drogas basada en el prohibicionismo hay que revisarla porque no ha producido los resultados deseados, cierro comillas. Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad de Bogotá, abro comillas. A Estados Unidos hay que dejarle de pedir permiso para definir nuestra política contra las drogas, cierro comillas. Rodrigo Oprimi, investigador de Justicia, abro comillas. Toda medida de reducción del daño tiene un componente asistencialista, cierro comillas. Samuel Hoyos, representante de la Cámara por el Centro Democrático, abro comillas. Algo ha estado fallando en la política antidrogas del gobierno. No podemos bajar la guardia, cierro comillas. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Muchas gracias de antemano a todos los participantes. Les quiero decir que tan importante como el debate es que también participen con sus cuentas, a través de sus cuentas de Twitter, con sus opiniones y con sus preguntas, porque se formarán parte del debate aquí en Semana en Vivo. Pueden escribirnos a las cuentas de @Semana en Vivo o @MJDusan con el hashtag Semana Debate Drogas. Bueno, este es un tema que es casi que con natural a todos los colombianos, ¿no es verdad?
a mí me sorprendió mucho el foro, yo lo vi por streaming, pero me sorprendió cómo han cambiado las cosas, Daniel. Usted que es un experto en el tema, y lo invito es obviamente por su nuevo puesto, para tocar el tema de lo que está pasando con el tema del microtráfico, que parece que es el tema que hoy se está debatiendo en el escenario actual en Colombia. ¿No le pareció, antes de entrar, no le pareció sorprendente las discusiones que se dieron hoy en el foro? ¿Usted estuvo en el foro? Yo estuve en el foro. Sí, definitivamente yo creo que antes, hace 5 o 10 años, esto hubiera sido impensable. Debatir abiertamente cuál debe ser el enfoque de la política antidrogas en Colombia, autonomía en la definición de cuál debe ser el enfoque de la política era impensable. Hoy se ha abierto un espacio para hacer un debate. El año pasado hubo varios debates en torno al tema de aspersión, en torno al tema de la marihuana medicinal, y se está abriendo un debate en donde cada vez prima más la evidencia que las opiniones ideológicas o las opiniones que tenga cada persona. Samuel, no sé si usted estuvo al tanto de lo que pasó hoy. Se plantearon pues yo no estuve en el foro, pero pues me he enterado por la prensa de algunas cosas. Vea, yo creo que es sano que se dé un debate y se replantee, pensemos si la estrategia antidrogas ha funcionado o no. Yo creo que la vía militar para contener el narcotráfico ha sido efectivamente eso, una contención, pero no una solución al problema de las drogas. Ahora, creo que el presidente Santos tiene razón. Colombia no puede tomar una decisión unilateral al respecto. Esto es un problema global y debe ser atacado globalmente. Y probablemente la vía militar no sea una solución, pero mientras no se tome una decisión global distinta, hay que combatirlo por la vía militar. Hoy el problema del narcotráfico ¿Usted no está en Colombia, de acuerdo con este cambiazo? No, yo estoy de acuerdo con que se dé la discusión y se dé el debate. Pero es que lo que está planteando el presidente Santos es un cambio. Claro, pero ese cambio no puede ser unilateral y él lo mencionó en su discurso. Esto requiere Estados Unidos, el planeta entero tiene que ponerse de acuerdo en esto. Mientras no haya un acuerdo al respecto, tenemos que seguir por la contención a través de la vía militar. El problema del narcotráfico en Colombia sigue vigente, más vivo que nunca. Naciones Unidas dijo que había incrementado en un 40% los cultivos ilícitos en Colombia, entonces no se puede bajar la guardia, efectivamente. Simultáneamente, demos el debate. Tal vez es mejor asumirlo como un problema de salud pública y que el gobierno tenga el monopolio, por ejemplo, en el suministro a los pacientes, a las personas enfermas, a los adictos, en el suministro de las drogas. Eso puede ser algo positivo. Mientras tanto, hay que combatirlo con contundencia por la vía militar. Pero bienvenido el debate, creo que sano. Doctor Uprime, usted ha sido una persona que ha sido de las primeras, yo creo que ha dicho que había que cambiar también la política en términos prácticos. O sea, yo creo que ha habido un cambio profundo. Yo antes era, en todos los debates sobre política de drogas, el heterodoxo. Ahora estoy entrando a la ortodoxia, pero yo no he cambiado. Sí, usted no ha cambiado. Yo me he mantenido en la política. Creo que ha habido un cambio, un giro hacia una política más razonable, más fundada en evidencia, más fundada en salud pública y en derechos humanos. Y yo creo que eso es un cambio positivo en general. No solo en Colombia, sino en el mundo, frente a las evidencias del fracaso del prohibicionismo en términos de lo que el prohibicionismo busca, que es por medios policivos, de criminalización, tratar de reducir la oferta para controlar los abusos. Eso no ha funcionado y al contrario, el prohibicionismo ha generado unos efectos muy graves en términos de creación de mafias, en términos de afectación de la propia salud pública de los usuarios, en la medida en que los condena a la marginación y a la ilegalidad. Y entonces hay una discusión internacional y una discusión nacional para cambiar políticas en distintos márgenes y maniobras. Yo estoy de acuerdo solo parcialmente con Samuel Hoyos, lo cual no es una sorpresa que no estemos totalmente de acuerdo. Estamos en un nuevo país. En que la discusión pública hay que hacerla, pero sí se pueden hacer cambios inmediatos a nivel nacional. Es decir, una cosa es llevar el debate a nivel internacional, pero otra es que son posibles cambios a nivel nacional, porque hay temas donde los estados tienen margen de autonomía, por ejemplo, penalizar o no penalizar a los usuarios, y el gobierno y la política reciente de Colombia ha ido por la línea acertada de no
criminalizar a los usuarios, aunque hay falta todavía. Y segundo, también pueden darse pasos audaces, como los de la legalización de la marihuana recreativa en Uruguay, que mostró que los países pueden dar pasos audaces y dando pasos audaces generar el debate internacional. Entonces yo creo que una política razonable debe funcionar en los dos niveles, en un nivel de qué se puede hacer a nivel nacional para tener una política más humana y con mejores resultados, y qué se debe llevar al debate internacional. Pero fíjese todo el problema que tuvimos solamente por plantear no aspersión y marihuana, legalización de la marihuana para usos medicinales, se le vino el mundo encima a los que los propusieron, entre otros usted que propuso desde la academia el tema de la aspersión. Sí, pero esto era un tema que cualquier evidencia que uno revisara mostraba que la aspersión no estaba siendo un mecanismo eficaz para combatir el narcotráfico. Adicional a esa evidencia, había un auto de la Corte Constitucional que le decía al gobierno, si hay alguna evidencia de que la aspersión pueda causar daño sobre la salud, no tenía que ser contundente la evidencia, simplemente existir. El gobierno debe detener la aspersión invocando el principio de precaución. Y eso fue, dando cumplimiento a ese auto de la Corte Constitucional, fue lo que el gobierno hizo. Detuvo la aspersión porque había una evidencia que mostraba que había afectación negativa en la salud. María Victoria, su opinión sobre cómo ha cambiado todo esto y cómo, o sea, ustedes acaban de sacar una investigación muy interesante en la Fundación, ¿no? ¿Verdad? Sobre cuáles son las nuevas formas, ¿no?, en que se pavonea el narcotráfico por las ciudades. Ya no son los grandes carteles, sino los pequeños carteles, el microtráfico, ¿no? Yo quisiera hacer como una anotación antes de entrar a ese tema, porque yo sí quisiera decir que coincido con Rodrigo, y no es extraño, que además todo porque hicimos parte con Rodrigo y Daniel de la misma comisión de asesora de política de drogas, pero digamos sí coincido en que yo sí creo que han habido unos cambios muy importantes, o sea, sí, se han sucedido cosas en este país y no es solamente a nivel de debate, sino que, digamos, se han dado cosas de cambios concretos, se han dado en los últimos años y eso a mí me parece que es muy positivo. Realmente no creo que estemos obligados a combatir, o sea, que se llame guerra contra las drogas no quiere decir que nos obliga internacionalmente, nada nos obliga internacionalmente a combatirlo militarmente, no, eso es una decisión autónoma del gobierno y no hay ninguna evidencia de que ese combate militar haya sido mejor o peor. Yo no creo que haya tenido ninguna mayores resultados. Ha habido mucha eficacia, sí, digamos, por parte de la inteligencia policial, de hacer, digamos, unas operaciones muy sofisticadas para combatir a las cabezas de los grupos criminales y en eso es irrebatible la evidencia. O sea, Colombia ha sido realmente muy eficaz en descabezar organizaciones criminales pues muy poderosas de Pablo Escobar para adelante, ¿no? Ahora, creo que en este momento la discusión que hay que empezar a dar y es en donde donde nosotros creemos que deberíamos trasladar esa visión que se está dando a nivel nacional del cambio de la política de drogas, hay que trasladarlo al problema del microtráfico en las ciudades, porque sí encontramos que en las ciudades, digamos, hay un problema severo de microtráfico asociado, digamos, a violencia, pero también asociado, digamos, a la violación de derechos de, por ejemplo, habitantes de la calle. Entonces, y donde hay unas sentencias que hablan sobre los derechos de... Entonces, esta visión digamos, de persecución penal y de, al mismo tiempo, tener una visión de derechos en la política de drogas debería trasladarse también al tema del microtráfico en las ciudades. María Jimena, pero vea, este no es un tema nuevo. Álvaro Gómez lo planteaba desde los años 70. Él decía que había que legalizarlo. Actualmente, pues, Enrique Cardoso, el mismo César Gaviria, esto no es Santos el que se está inventando esta nueva... Me parece sano que lleve este debate al escenario mundial. Y el mismo Stiglitz, el premio Nobel, pues planteaba que hay que dañarles el negocio y quitarles el monopolio de eso, y eso baja, digamos, la intensidad de la guerra. El problema es que Colombia ha asumido el costo de la lucha contra el narcotráfico. Nosotros ponemos los muertos, los bosques que tumban para sembrar son los nuestros, Estados Unidos a lo sumo pone el Plan Colombia y una plata y nos ayuda con inteligencia, pero la sangre la ponemos acá. Eso es injusto, porque
Si bien somos los productores pues y consumidores hoy en día también, pero los consumidores deben tener una corresponsabilidad en el problema de la lucha contra las drogas y por eso es positivo. Ahora, darle un tratamiento como un problema de salud pública no es necesariamente decir que esto no legalicemos y esto no causa ningún daño, porque muy en contra del libre desarrollo de la personalidad, pues fíjese en el cartucho los efectos del consumo de droga, hay que darle un apoyo. Esto no puede ser liberar el mercado de drogas en Colombia, ¿no? Hay que continuar con una persecución penal y militar que sí ha funcionado. Yo difiero en que no ha sido efectivo, ha funcionado y ha habido una contención. El número de hectáreas sembradas se redujo durante el gobierno del presidente Uribe con la política de seguridad democrática. Hoy estamos a los mismos niveles del año 2009, es decir, ha habido un retroceso, han aumentado los cultivos y la capacidad potencial de producir el alcaloide. Entonces, sí funciona, puede que no sea la solución, pero es una contención. ¿Quién dice que la este persecución gobierno se dejó de militar, hacer persecución militar? no, porque han aumentado los cultivos en un 40% según las Naciones Unidas. Pero esto no es según el uribismo, no, las Naciones Unidas. ¿Quién dijo que en este gobierno se dejó de hacer la persecución? Pero algo, o sea, la medida sobre el glifosato salió hasta María finales Victoria, del año pasado. En algo hemos fallado desde que aumentaron los cultivos en un 40%. Claro, pero hay otras hipótesis. Hay que revisar en qué hemos bajado la guardia. No, pero también hay otras hipótesis. Lo que demuestra que una política de seguridad sí puede ser un buen método de contención del problema de las drogas. Yo quiero hacer varias predicciones a lo que dijo Samuel. Lo primero es el tema de los daños de las drogas y entonces pone el caso extremo de un adicto que es además habitante de la calle y entonces ese es un error teórico y práctico de las políticas de drogas, que es creer que todas las sustancias psicoactivas conducen inevitablemente a eso y que por consiguiente hay que prohibirlas, reprimirlas y criminalizar. Cuando lo que muestra la evidencia es que hay muy diversos tipos de consumos con todas las sustancias psicoactivas, que hay personas que incurren en consumos problemáticos, que hay personas que caen en adicciones, que hay personas que requieren tratamientos, pero que hay muchas personas que tienen consumos social no problemático de sustancias psicoactivas, legales o ilegales. Y entonces que uno no puede enfocar la política pública únicamente a partir del caso extremo porque incurre en un error. Entonces eso creo que es una predicción que es muy importante. Es comparar al consumidor, al que se toma una copa de vino todos los días al almuerzo, que es un consumidor usual pero no problemático de alcohol, al que se emborracha cada 15 días y sale a manejar el carro borracho, o al que tiene una adicción muy fuerte al cigarrillo que le ocasiona problemas de salud. Son casos de un dependiente, de un consumidor problemático y de un consumidor usual pero no problemático. Esa es la primera precisión. La segunda precisión, que uno esté en contra de la prohibición no quiere decir que uno quiere la liberalización del mercado de sustancias psicoactivas, sino su regularización. ¿Cuál es la diferencia en esto? Para mí el modelo, un modelo de política exitosa en materia de sustancias psicoactivas es el modelo de la política de los últimos 15 años en el mundo y en Colombia frente al tabaco, que es una regularización estricta. O sea, ahí se pasó, fue de la liberalización, cuando era el hombre Marlboro, que iba en su caballo y que le decían que no se puede fumar en ningún lado. A que se restringe fuertemente el consumo, se hacen campañas preventivas, se prohíbe la publicidad y los resultados están a la vista. Según la encuesta de consumo de sustancias psicoactivas, en lo que ha habido éxito es en la reducción del consumo de tabaco. En el resto hemos tenido fracasos o fracasos relativos. Entonces esto mostraría que uno puede tener entre la liberalización y la prohibición políticas de regularización. Y esas políticas muestran mejores efectos en términos de salud pública, control de criminalidad, etc. Y la última predicción es, una cosa es que uno defienda que debe haber políticas frente a organizaciones criminales. Claro que las tiene que haber, y son políticas que incluyen a veces la represión policial. Claro que fue lo que dijo María Victoria. Otra cosa es creer que la represión policial es igual a la militarización. Y eso ya es más problemático. Ahí hay un salto conceptual entre represión, que implica uso de policía, a obligatoriamente militarización. Y esa es la diferencia entre Sherlock Holmes y Rambo. Y lo que se necesita frente a los carteles de la droga son más Sherlock Holmes y menos Rambos.
Daniel, ustedes de esa secretaría que se crea, pues no que se crea, pero sí van a crear unos Todavía centros. es subsecretario nomás, todavía no es ni siquiera secretario. Bueno, porque no soy lo nada están. todavía. No soy nada. Pero ¿cómo están enfocando ustedes el tema de seguridad, drogas, manejo de sustancias? Con un enfoque diferencial. Yo creo que lo que hay que hacer acá es el tema de consumo de drogas es un tema de salud pública y dentro de los consumidores de droga, como decía Rodrigo, hay consumidores problemáticos, consumidores no problemáticos. Una persona que es un consumidor no problemático, que no tiene un problema de dependencia de sustancias psicoactivas, probablemente ni siquiera tratamiento necesita. Los consumidores problemáticos se distinguen entre los consumidores que tienen un problema de salud y no cometen delitos y otras personas que tienen un problema de salud pero además cometen delitos. Esas personas, por ejemplo, se atracan con un cuchillo así de grande a una persona para consumir bazuco, tienen que ser procesadas por el delito que cometieron, no por ser consumidores de droga. Eso por un lado. En el tema ya de la oferta, es decir, de la oferta dentro de las ciudades, que es el microtráfico, lo que hemos encontrado es que ha habido un gran aumento y prácticamente el 50% de los homicidios que ocurren en Bogotá están asociados a disputas entre microtraficantes. Por ejemplo, lo que sucedió en Ciudad Bolívar, no este fin de semana, sino el anterior, fue básicamente una masacre de un grupo que quería controlar una zona en Ciudad Bolívar contra otro, mataron a 4 y al otro día murió el siguiente, el que había quedado herido. Entonces, frente a el enfoque de la política frente al microtráfico debe ser un tema de reducción de la violencia. Reducción de la violencia de lo que sucede dentro del cartucho. Mire, de lo que uno ve que pasa en el cartucho, lo menos grave es lo que uno ve por fuera. ¿Usted estuvo ya en el cartucho ahí? No, pero hemos visto mucha evidencia de lo que ocurre por dentro del cartucho. Y estos son armas largas, prostitución infantil, bandas de crimen organizado. Esto no son microtraficantes, esto es crimen organizado. Estos ganchos que hay en el cartucho son crimen organizado que tiene una estructura jerárquica, que tiene unos anillos de seguridad, tal cual un cartel del narcotráfico. Y eso sí no se puede permitir, porque los primeros que están sufriendo son los habitantes de calle que por no haber pagado una cuenta o una droga que se llevaron, los entran y los descuartizan textualmente en el cartucho. Esto no puede seguir sucediendo. Ahora, tampoco podemos caer en el error de entrar al cartucho, capturar a unos habitantes de calle y dejar eso así. Lo que hay que hacer es ir tras las organizaciones criminales que están controlando el cartucho y darle apoyo a los habitantes de calle que tienen un problema de hay un mosco que nos está... de salud pública. Espero que no sea el Zika. Es la primera vez que nos pasa que un mosco se le para a un funcionario público. Porque el chikungunya ya pasó de moda. Sí, no, Pero eso es culpa del ministro de Salud, ¿no? Lo del Zika. Yo pensé que... Totalmente culpa del ministro de Salud. Una pregunta que le quería hacer. O sea, el tema del consumo. ¿Ustedes han visto que está aumentando el consumo en Bogotá? El consumo ha aumentado en todas las ciudades del país. Mire, para drogas como la cocaína, el consumo frecuente entre la primera encuesta que se hizo en Colombia, que era la que mencionaba Rodrigo en el 93, y la del 2013, aumentó básicamente en un 400%. Para otras drogas como la marihuana ha aumentado más o menos al doble en un periodo de 20 años. Y cuando se compara con otros países de la región, en Colombia ha aumentado el consumo como en todos los países, pero un poco menos que en los países del Cono Sur. Y lo mismo sucede en Bogotá. El consumo de drogas en Bogotá ha aumentado y hay que enfrentarlo como un problema de salud del consumo y como un problema de violencia y criminalidad, las bandas de microtráfico. María Jimena. Está una muy pequeña porque nos vamos a cortar. No, entonces déjeme y luego, para que no me deje tan pequeña, o sea, una larga. Bueno, pero no tan larga. Tampoco. Volvemos después de esta pausa hablando sobre este nuevo panorama que pues también tiene sus... no tendremos Pablo Escobar, pero parece que tenemos unos más chiquitos por ahí, ¿no es verdad? Unos Pablos... Sí, unos Pablitos Escobares haciendo microtráfico y además con un nuevo mercado que somos nosotros, ¿no? Ya no solo Estados Unidos. Ya volvemos después de esta pausa, no se vayan, estamos en Semana en Vivo.